Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la situación legal de Alejandro Toledo, el expresidente que se resiste a ser extraditado a nuestro país. Y vamos con la página 6 de Política. Alejandro Toledo busca evitar su extradición con otro recurso. ¿Qué ha pasado? Bueno, exmandatario ha recurrido a la Corte de Columbia para entrampar decisiones del Tribunal de California. Sobre esta situación ya estamos conectados para conversar y analizar con el abogado penalista Andy Carrión. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente Alejandro Toledo pone trabas en esta avenida a nuestro país. ¿Y qué significa que él haya recurrido a la Corte de Columbia para evitar su extradición? Bueno, lo que significa, Mayra, es de que el expresidente Toledo, como ya lo ha venido haciendo desde hace algunos años, busca dilatar el proceso que en el fondo ya ha sido decidido. Tanto el Poder Judicial norteamericano como el Poder Ejecutivo a través del Departamento de Justicia han señalado que es procedente el pedido de extradición que en su oportunidad realizaran las autoridades peruanas. Y el último recurso que tú mencionaste en la introducción a esta presentación que ha interpuesto ante la Corte de Columbia es una medida cautelar que se interpone a través de una vía civil a efectos de paralizar la extradición de Toledo. Y lo que se tiene es de que al día de hoy existe un procedimiento por un habeas corpus que también ha presentado y que hace poco lo ha dilucidado el juez Nick Hickson y que ahora tendría que verse en una instancia superior en el circuito norteamericano. No obstante, lo que ha hecho el expresidente Toledo es no esperar esta decisión que se va a ver en segunda instancia, porque ya el juez Hickson ha adelantado de que es negativa para las detenciones de Toledo, la decisión final a la que arriba el circuito, él únicamente procedería a aprehender a Toledo con los fines de extradición. Ante ello, lo que ha hecho el expresidente Toledo es interponer una medida cautelar que le garantice a él, dentro de su estrategia de defensa, que aún tomada esta decisión por parte de una corte superior, no sea extraditado finalmente al Perú. ¿Y eso va a ser así? O sea, la Corte de Columbia tiene sí o sí que resolver este recurso para que la Corte de California pueda resolver su extradición. Al día de hoy tenemos dos recursos que se han habilitado por el expresidente Toledo. El primero, como lo comentamos, el que se está ventilando ante la Corte de California, que ya tiene que en los próximos días tomar una decisión, y la otra ante la Corte de Columbia. Es que finalmente el circuito de California decide en efecto rechazar ya el último recurso presentado por el expresidente Toledo. Entonces quedaría aún pendiente el recurso que ha presentado, la acción de amparo en la vía civil ante la Corte de Columbia, en el entendido de que sería uno de los últimos recursos que podría presentar o que estaría habilitado para presentar el expresidente Toledo. No obstante, también debemos de señalar que dentro de la tradición norteamericana, ellos suelen habilitar las vías necesarias a efectos de cuestionar no solo el procedimiento, sino también el fondo de la decisión a la que ya finalmente han arribado las autoridades norteamericanas. De todas maneras, hay que esperar el pronunciamiento de la Corte de Columbia para poder proceder. De todas maneras, se tiene que esperar el pronunciamiento de la Corte de Columbia porque cuando ellos ya aceptaron esa solicitud de la vía cautelar ya han asumido competencia y finalmente ellos tienen que pronunciarse sobre lo requerido por la defensa de Alejandro Toledo. Y ahí también hay que señalar otro dato importante, ¿no? Y es el hecho de que los procesos que él seguía ante la Corte de California eran subvencionados por el Estado norteamericano. Pero este recurso de amparo, ya a través de la vía civil que interpuso ante la Corte de Columbia, ya están siendo financiados con recursos propios del expresidente Toledo, con lo cual indica ya el grado de desesperación también al que está llegando para ya jugar sus últimas fichas ante la justicia norteamericana. ¿Y qué tanta probabilidad hay que la Corte de Columbia le dé la razón? Esa es una pregunta muy interesante, Mayra, en atención a que si analizamos nosotros el fondo específico, es decir, las razones que han llevado no solamente al juez Hickson, sino también a las Cortes Superiores a amparar el pedido de extradición, es un tema que al día de hoy es cosa decidida, es decir, ya no se puede cuestionar el hecho de que él tenga que ser extraditado al Perú.
Eso ya no se puede cuestionar. Pero lo que está haciendo en rigor el expresidente Toledo es más bien cuestionar el procedimiento, ¿no? El hecho de que no ha podido defenderse, o el hecho de que no ha accedido, por ejemplo, a una fundamentación adecuada por parte de las Cortes al momento de tomar esta decisión, lo que en definitiva apunta simplemente a un proceso dilatorio. Es por ello que respecto al fondo, él siempre va a tener que ser extraditado al Perú, pero en cuanto a la forma, puede eventualmente, si es que pensamos en una hipótesis positiva para el expresidente Toledo, únicamente suspender la extradición, que ya es un hecho casi ya decidido. O sea, sí va a suspender la extradición de Alejandro Toledo hasta que la Corte de Colombia se decida cuanto al fondo y a la forma del asunto. Es lo que me está diciendo. En efecto, ¿no? Lo que estoy tratando de comentar es el hecho de que el fondo del asunto, es decir, si él es extraditable o no, haya sido decidido tanto por el Poder Judicial como por el Poder Ejecutivo norteamericano. Este último recurso que interpuso Alejandro Toledo ante la Corte de Colombia busca cuestionar la forma en la cual ha sido otorgada o decidida esta extradición favorable a los intereses del Estado peruano. Lo que puede hacer la Corte de Colombia, en el mejor de los casos para el expresidente Toledo, es únicamente suspender la extradición, pero no puede decidir la Corte de Colombia el hecho de que él no sea extraditado. Así es que estamos hablando únicamente en tema de plazos. Claro, entonces, ¿en cuánto tiempo sería? Eso es algo que es difícil de señalar a estas alturas, Mayra, porque recordemos de que ya en la última decisión que supuestamente acababa todo el bagaje de recursos que tenía a disposición Toledo, su defensa ha visto por conveniente ya no cuestionar el fondo, sino también las formas, es decir, el procedimiento en sí. Yo entendería de que este ya es el último recurso que está a disposición y el tiempo aproximado que podría tardar al menos para decidirse este último recurso presentado ante la Corte de Colombia podría ser hasta un plazo de 2 meses aproximadamente, pero siempre un plazo relativo. Bueno, igual, es inminente entonces la extradición de Alejandro Toledo a nuestro país. Así pasen 2 meses, 4 meses, pero igual este año lo vamos a tener en suelo peruano. Es inminente la extradición del expresidente, más aún cuando ya se han pronunciado las dos instancias que reglamentariamente deben hacerlo respecto a la extradición o no del expresidente Toledo. Así es que lo único que estamos apreciando en los últimos recursos que está presentando es únicamente apostar por la dilación del proceso o la suspensión, pero vemos de que hasta ahora todos sus intentos han fracasado y en la proyección de los precedentes también debería de ser, al menos desde la perspectiva peruana, una decisión a favor del Perú. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros analizando este tema. Y hay que recordar que antes que interpusiera este recurso, Alejandro Toledo acudió a un escrito el 13 de marzo a los tribunales por sus abogados particulares, donde se hizo el requerimiento para truncar lo que se decida en la Corte de California. Además, pidió también a sus amigos catedráticos que abogaran por él, lo cual esto fue rechazado de plano. Entonces son varios intentos en el camino y finalmente la única salida que va a tener es la extradición a nuestro país. Muchas gracias, doctor Carrión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, era entonces Andy Carrión, abogado penalista que estaba con nosotros analizando este nuevo recurso que interpone Alejandro Toledo, evitando así que lo extraditen, pero la extradición va a ser inminente. Así lo ha dicho el especialista. Nosotros vamos a regresar con más información.